Hola, buenas noches. Qué bueno que están con nosotros y quería saludar ahí a algunos que están comentando. Quería saludar a Roberto Pérez, alias El Pavito. ¿Cómo está, Pavito? Bueno, saber que está con nosotros. Jeremías, hace falta con el bajo y con tu hijo. Un saludo a tu hijo, ojalá que esté utilizando sus dones. O si no, escribime. A lo mejor que también sirva con nosotros. Es el que tocaba el bajo, ¿verdad? Gama, ¿qué pasó, Gama? Hermana Glory White, hermana Conchi Vides, Montalvo, ¿qué onda, Ale? Nos hace falta hablar. Y Connie Vela de Córdoba, un gusto saludarle, hermana. Qué bueno que estamos ya listos para estudiar la Biblia y siempre recordarles las tres cosas antes de orar, que ya no hay nada más, que su Biblia está con ustedes y que tienen algo en que anotar. Porque si Dios habla, hay que estar listos a escribir lo que Dios va a decir. Entonces, si nos dirigís en oración, Cale, porfa. Buen Dios y Padre, gracias por este tiempo, gracias porque has sido bueno y nos has guiado. Señor, por favor, que guíe este tiempo y que seas tú hablando a través de nosotros y que no sean nuestras palabras. En nombre de tu Hijo amado Jesucristo, amén. Amén. Bueno. Ustedes ya vieron el regalo que apareció de sorpresa. ¿Quiere leer la Biblia? Quiere leer la Biblia ya también. Está apasionada por la Biblia. Entonces, hoy la mamá decidió que fuera libre en todo el salón de clases. Entonces, si ustedes de repente ven un bebé caminando o gateando por allá, no se vayan a asustar. Ellos son esposos y por el cuidado que hay que tener en estos días decidieron que lo mejor era que estuviera aquí. Entonces, aquí están sus primeros pasos en el ministerio. Ella es Emma. ¿Vas a saludar, Emma? Sí, no. Sí, ya saludó. Bueno, empecemos. Ya oramos, empecemos a responder la guía de hoy. Jonás capítulo 4. Hay muchas cosas que hablar. Hoy vamos a concluir el libro y también vamos a concluir el tema que empezamos la semana pasada, que fue las emociones. Entonces vamos a tratar algunas pequeñas cosas que no tratamos el sábado pasado. La pregunta 1, ¿cómo dice? ¿La tienen ustedes a la mano? La de la guía. ¿Sí? ¿Qué es una enramada? Bueno, enramada es un estilo de una cabañita donde se agarran varias ramas literal y se logra para poderse cubrir del sol y que eso no lo ocasione tanta fuerte. Y otra forma también de decirlo, que usualmente hacían fiestas en medio de esas enramadas. O sea, vamos a hacer una enramada, es como vamos y hacemos una fiesta y nos cubrimos del sol. Entonces, eso es. Y los lugares, especialmente en Nínive, era tan árido que toda la vegetación que ahí había estaba seca. En algún invierno creció y se secó. Entonces, esto es lo importante que tenemos que saber sobre la enramada. En sí, no era suficiente para proveer sombra. Sí se utilizaba como algún tipo de refugio, pero no era suficiente para proveer sombra. Intenten escapar del sol con un montón de palos secos como techo, no lo van a lograr. La pregunta 2, Lili, ¿cuánto tarda en dar fruto una calabacera? Bueno, hay un par de personas que dicen que posiblemente no es una calabacera, posiblemente es una planta X, una verdura. Entonces, igual va a tomar un par de meses, posiblemente hasta 6 meses, lo depende en qué planta es. Me decías que viste en la Biblia en inglés. ¿Y qué encontraste en la Biblia en inglés? En inglés dice que es una planta. En otra versión dice que es un tipo de verdura como un pipián, pero más grande y gorda. Hay toda una pelea histórica sobre qué verdaderamente era eso. Sí. Si eran hierbas, si era pepino, si era calabaza. ¿Saben?
Dos traductores famosos de la Biblia, Jerónimo y San Agustín, o Agustín como quieran llamarle, ellos empezaron a pelear entre ellos casi a muerte, casi condenan a Jerónimo a muerte por decir que era una hierba y no una calabacera. Quería resaltar eso, Lili, porque lo importante que debemos de saber no es si es o no una calabacera, o en cuánto tiempo a una calabaza, porque ahí les va a caer en la guía respondida que en 4 meses después de haber crecido, una calabacera está lista para dar fruto y que dan cosechas anuales, punto. Pero, esto es lo importante, ¿qué tipo de planta crece en una noche? Ninguna. Entonces, sea calabaza, sean hierbas, sean lo que sea, ¿qué planta crece en una noche? Entonces, lo que tenemos que resaltar es que definitivamente fue una planta creada con el especial propósito de proveer sombra a Jonás un día. No sabemos la especie, porque Dios la creó para ese especial propósito. Sigamos. ¿Qué tipo de plaga de gusanos suelen caer sobre las calabaceras? Bueno, hay diferentes tipos de clases, pero yo creo que en especial la que llega a esto es un gusano que comienza a carcomer y que se la pueda terminar muy rápido, pero también dice que tiene mucha proteína para ella, pero yo creo que el punto no es ese, creo que el punto es el mismo tiempo que se construyó, en el mismo tiempo se terminó. Un gran punto, Cali, muy gran punto. Se le llaman gusanos grises, los que suelen comer calabaceras, pero aquí hay otra incógnita. Biológicamente, los gusanos buscan la vegetación por 2 razones. Una, para alimentarse, y 2, por la humedad. En el desierto es imposible que hayan gusanos por esas razones. Es casi desconocida la raza de gusanos que puedan hacer eso. Entonces, el punto aquí es, Dios dio, Dios quitó. Me acaba de recordar a Job. Exacto. Entonces, quiero abordar esto, no lo quiero dejar de pasar porque lo estaba comentando con alguien del ministerio, y es que así como Dios le proveyó a Jonás en una noche de sombra, después de estar en un lugar tan árido y seco como el desierto, así nos puede proveer a nosotros después de la pandemia. Dios es Dios proveedor. En una noche lo hizo para Jonás. Sí, agarrarla porque ahí le puede venir la planta encima. Y ella se va a hacer nuestra calabaza. Ahora, esto es lo hermoso de esta historia. Dios naturalmente obra sobrenaturalmente. ¿Por qué? Porque naturalmente le da sombra a Jonás con una calabacera, pero lo hace de forma sobrenatural. Dios también va a obrar naturalmente en nuestra vida, pero va a ser al final sobrenatural. Va a ocupar medios naturales para proveer sobrenaturalmente cuando lo necesitemos. La 4. ¿Qué significa que el sol hirió la cabeza, Lili? Que como el sol se quemó su cabeza. Sí, básicamente se deshidrató y estuvo insolado. Y curiosamente también fue preparado por Dios para él. La 5. ¿Cuántas veces deseó Jonás la muerte, Cale? Pues según los datos que yo leí, 3 veces fueron. En todas 3 veces. En todas las veces, bueno, creo que fueron más veces, pero creo que puntualmente resalta 3. Contámelas. Creo que cuando les dijo que lo tiraran al mar, él dice, aquí ya me muero,
Aquí acabó todo. La segunda vez, Espérame que nuestra calabaza está en zona de peligro. está insolada. Y de ahí, la tercera vez es... ¿La primera en el mar? La primera ¿La en el mar. segunda? La segunda fue cuando esta otra vez que se menciona de que está en el desierto y dice, no, yo me quiero morir. ¿Y la tercera? Y la tercera vez, creo que cuando ya antes de salir, él estaba, yo ya estoy harto, mejor me hubieras matado. Entonces él estaba deseando la muerte en antes del barco. Ah, es cierto. Tienes razón. No. En el mismo verso lo dice, sí, es cierto. Bueno, Jonás, increíble cuántas veces lo dijo. Ya vamos a ver por qué es malo. La pregunta 6. De un ejemplo de una buena razón para enojarse hasta la muerte. Y aquí hay un pequeño truco, Lili. Así que tened cuidado. Una buena razón para enojarse hasta la muerte. Ok. Que yo estaba pensando es cuando es una injusticia, cuando alguien se comete una injusticia como piadosa no es la palabra, porque aquí está la cosa, al final las cosas suceden por la voluntad de Dios, o que Dios lo deja pasar. Entonces, si estamos tan enojados hasta nuestra muerte, es como estamos enojados con Dios. Entonces, no creo que puede ser bueno. Que lo dijiste exactamente. ¡Hey, yo! y no lo practicamos esto, sí, lo otro que vamos a ver, pero esto no, porque puede ser que muchos de ustedes se hayan preguntado, ¿hay alguna buena razón para enojarse para la muerte? ¿Por qué lo preguntan? No. Está implícita la acción que lo llevó el enojo. Él dice, mi enojo me está ardiendo tanto que quiero morir. Nunca, por ninguna razón, el enojo desbordado que nos lleve a desear la muerte es bueno. Por ninguna razón. Entonces estaba muy mal Jonás y vamos a ver más acerca de eso. La 7. Investigue el número aproximado de habitantes en Nínive, Cale. Pues puntualmente dice que son 120,000, pero sabemos que antes las personas no eran contadas por familias, sino que por hombres. Entonces podemos asumir de que si son 120,000 hombres, podemos decir que entonces y sus esposas son otras 120,000. Y si estos tienen familia, 2, 3 personas, 3 hijos, estamos hablando de alrededor de 300,000 personas. Quizás un poco menos, un poco más, pero son 300,000 personas. Pongámosle, ¿cuánto creen que era el promedio de números de personas en una familia? Pues yo, como ahora calculamos 3, pero en ese tiempo tener muchos hijos era mucha ganancia, entonces yo lo dejo para ser conservador, 3 personas 3 hijos son 5 personas en casa. 5 personas en casa. Entonces, papá, mamá y 3 hijos. Entonces el número de habitantes es 120,000 por 5. Los historiadores dicen que habían más de 600,000 personas en ese lugar. ¿Por qué solo a hombres se contaban? Es que en aquellos tiempos los censos se hacían contando solo los hombres porque ellos participaban en los tributos. Solo los hombres eran obligados a pagar IVA y otros tributos, porque solo ellos eran permitidos trabajar. Esto está mal, por supuesto. Solo estamos explicando cultura. Entonces, bajo esa luz que nos acabas de dar de cuántas personas se salvaron, porque ahora ya no lo veamos en función de habitantes del Nínive, sino veámoslo en función de personas salvas. De personas que probablemente no solo sobrevivieron al castigo de Dios, sino que a lo mejor y se salvaron, porque se arrepintieron. Entonces, y a lo mejor yo soy alcanzativo al decir que se salvaron, pero de que no recibieron el castigo de Dios, eso es cierto. En función de eso, la pregunta 8 dice, ¿qué es más valioso, un humano o una calabacera?
Bueno, creo que es obvia la pregunta y sabemos que el humano, para Dios el humano y en general el humano. Lili. Sí, igual, los humanos son más importantes. Cale, ¿puedes mostrarme tu celular? No, no lo tengo. ¿No lo tenés? Ah, está. Bueno, les iba a mostrar el celular de Calero. Aquí tengo esto. Sí, mostrarles. Contanos el tipo de protector que tiene el celular de Lili. Pues este es un protector súper fuerte porque si no se quiebra en un par de días. O sea que cuidas bastante ese celular. Le compraste un protector casi que para sobrevivir a un ataque zombie. Casi. Contame, ¿qué pasaría si tratáramos a todas las personas como tratamos a nuestro celular? O como tratamos a nuestro carro, como tratamos nuestra casa. ¿Se han dado cuenta cómo los hombres cuidamos nuestros carros? O los carros en general. El carro de una mujer puede estar destruido, y he visto muchos, y no voy a dar ningún ejemplo que tenga aquí cerca, pero los carros de una mujer, perdonen mujeres, yo sé que hay mujeres que lo limpian y todo eso, yo lo sé, pero normalmente. Pero el carro de un hombre tiene que estar nítido. Igual los celulares, casi todos los cuidamos y nos duele. ¿Y por qué será? Porque para nosotros tiene valor. Un costo. Un costo. ¿Se imaginan si le diéramos el valor a las personas con las que vivimos que merecen? Que valen mucho más que cualquier cosa que tengamos. Ustedes lo acaban de decir. Pero muchas veces se nos olvida. Bueno. ¿Cómo debemos de aplicar la guía de hoy a nuestra vida diaria? Llegamos a la conclusión con Lili y Calero que los jóvenes nos enojamos casi que por todo. Estoy buscando razones específicas del por qué nos enojamos y o sea, Daniela dice que ella se enoja, que ella puede darles 10 razones ahorita para enojarse. Entonces, y sí, vivimos enojándonos casi que por cualquier cosa. Entonces, en esta pandemia, imagínense vivir enojados con nuestros hermanos, con nuestras familias, con nuestros papás. Qué miserable ha de ser la vida. Entonces, ¿pero por qué existe el enojo? Empecemos por ahí. Jonás estuvo enojado. Obviamente existe el enojo. Nosotros nos enojamos, obviamente existe. ¿Por qué existe? ¿Es bueno o es malo? Okay. Estaba leyendo este libro, se llama El enojo, por Gary Chapman, y tiene algo que define el enojo que me gustaría leer. Dice, el enojo deriva de dos aspectos de la naturaleza divina, la santidad de Dios y el amor de Dios. Por eso Dios experimenta enojo, porque su amor busca solo el bien de sus criaturas y su santidad se opone al pecado. Entonces, el propósito del enojo, que fue diseñado para motivarnos a tomar acciones positivas hacia el amor cuando nos encontramos ante de una injusticia y para dejar las cosas mejor en que lo encontramos. Entonces, resumiendo, el enojo puede ser bueno, fue creado por Dios. Dios cuando nos hizo, nos creó a su imagen y semejanza. Dios siente enojo o ira, como quieran llamarle, siente tristeza. Dios tiene voluntad, nosotros tenemos lo que Él tiene, sentimiento, voluntad. Ahora, ¿cuándo es el enojo malo, Cale? Bueno, el enojo se vuelve malo cuando comenzamos a afectar a nuestras personas a nuestro alrededor, cuando comenzamos a lastimarlas por nuestro enojo y comienzan a pasar cosas en nuestra vida que actuamos sin pensar, porque el enojo eso hace, me enfurezco tanto que me nubla
y no me permite pensar. Puedo poner un ejemplo sencillo. Cuando si estás enojado y te vas a conducir, ¿qué es lo más probable que te va a pasar? Vas a ir a tener un accidente. Entonces, porque tu mente está nublado y no estás concentrado en manejar. Entonces, ese puede ser un ejemplo. Y de ahí pueden derivarse mucho más. Entonces, el enojo es malo porque no podemos tomar decisiones en nuestro sano juicio. Sí, el enojo puede ser malo. Ahora, déjenme darles un ejemplo, me tocaba, del enojo bueno. Yo cuando estaba aprendiendo a jugar, creo que básquetbol era, aprendimos creo que muchos deportes con mi papá, pero creo que en el básquetbol fue, y yo me acuerdo que fallé una canasta, o estábamos cachando algo, pongámosle que fue básquetbol, y fallé una canasta, y me puse a reír. Entonces fallé, y mi papá vino enojado donde mí, y me dijo, ¿por qué te reís? Y yo, porque fallé la canasta. Yo no le veo lo gracioso, me dijo, fallaste. Y yo me quedé, ¿es cierto? ¿Fallé? Y me dijo, no te quiero volver a ver riéndote por fallar. Y después, cada vez que fallaba, me enojaba. El problema fue que después me enojaba con mi compañero, después me enojaba con él, después me enojaba con todo el mundo. Pero en sus inicios, el enojo me llevó a querer ser mejor. La ira santa, como le llama la Biblia, nos motiva a tener pasión por dejar atrás el pecado o las cosas malas en nuestra vida. Entonces sí deberíamos de sentir enojo por las mismas cosas que Dios siente enojo y siente ira, como quieran llamarle, que es el pecado, que es la prevaricación y son las cosas malas en este mundo, pero jamás hacia las personas. Háblennos, consecuencias familiares. Hablemos un par sobre consecuencias familiares sobre el enojo o sobre la ira. Bueno, el enojo muchas veces te lleva a querer no hablar con tu esposa por algo emotivo o situación, o porque no está la comida que vos querías. Pueden ser, esta ya viene con lo mismo, y pues te enojas por nada, en pocas palabras. Eso acarrea de que poco a poco comienza a crecer el orgullo y una relación se puede destruir por el enojo. Un matrimonio se puede destruir por un enojo. Resquebrajamiento familiar puede venir por el enojo. Y por eso Dios nos da esos regalos para que no exista el enojo. Lili, contanos, ¿qué consecuencias puede traer el enojo? El enojo puede destruir muchas relaciones. Es como, por ejemplo, tienes tu mejor amiga de la infancia. Algo sucedió, enojo produce que rencor cuando no hay perdón. Entonces dejas de hablar con esa persona cuando han pasado como tu mejor amigo toda la vida. Puede destruir o romper relaciones en el trabajo. Entonces tal vez te enojaste con tu jefe y ¿qué pasó? Me voy, no te aguanto. Y muchas veces nuestro enojo, como dijo Calero, no podemos tener una mente como sana para pensar y procesar una decisión. Entonces actuamos en el impulso. El enojo malo nos lleva a maltratar a personas y a perderle el valor a las personas que amamos. Cuando se desborda el enojo que hay en nosotros, hermanos pueden maltratar y hacer sentir mal a sus hermanos. Hijos pueden gritarle te odio a sus padres. Padres pueden hacer sentir como una basura a sus hijos. Las consecuencias o la consecuencia más grave para mí del enojo es valorizar más una calabacera que 600,000 personas salvadas. Tenemos que ir concluyendo, entonces díganme, aconséjennos y hagámoslo como una plática. Por favor, ustedes también participen. Los tres vamos a dar algunas
algún consejo para que el enojo no nos gane, para que no nos pase lo que le pasó a Jonás. Entonces, por favor, comenten, ¿qué consejo nos darían para no dejar que el enojo se desborde y que nuestras emociones traigan consecuencias tan graves? Por favor, comenten ahí, yo las leo por acá y así participamos todos. Dale, Cale. ¿Qué crees que sería? Bueno, usualmente yo utilizo un método que cuando estoy muy enojado o molesto, lo primero que hago antes de responder cualquier cosa, si estoy enojado, o sea, literalmente guardo silencio. Si sé que tengo que responder, digo, lo siento, respondo más tarde, porque puede ser que mi respuesta en ese momento no sea acertada porque mi mente está nublada. Y me voy y tomo un tiempo a solas, o sea, para que ese furor baje o el enojo y cuento. Aunque muchos dicen, no, eso no funciona, yo cuento hasta 10 y trato de relajarme y respiro profundo. Entonces, eso me ha funcionado a mí para poder controlar el enojo y no expresar, ni no afectar a nadie más a mi alrededor. Leonor Villalta concuerda contigo. Ella dice, respirar profundo antes de reaccionar, caminar un rato y pedirle ayuda a Dios. Bastante parecido a lo que vos dijiste. Lili. En este libro del enojo hay una sección que dice cómo vencer el enojo. Entonces da 5 pasos. Y el primero es reconocer primeramente que estás enojado. Número 2 es... Primero, reconocer que estoy enojado. Exacto. Porque lo primero que hacen las personas cuando se enojan es, yo no estoy enojado. Mira, no tienes ni idea de cuántas personas me dicen así, yo no estoy enojado. Y yo le digo, ¿y entonces por qué fruncir el ceño? ¿Y esa respuesta? Número 2 es esperar. No tienes que contestar en ese momento, pero puedes esperar. Número 3 es encontrar el raíz y qué está causando ese enojo. Número 4 es analizar sus opciones. Y el último es emprender una acción constructiva. Constructiva. Ajá. Ok, buenísimo. Gamaliel nos dice, cuenten hasta 10. Bastante parecido a lo de Calero. Cuenta hasta 100. Cuenta hasta 100. Grace dice, Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira. Nelson dice, disimule. Vane Bautista le dice a su esposo, obligarme a no responder o actuar mientras estoy molesta. Y Ceci Cruz dice, encontrar una solución justa. Ahora, déjenme terminar con esto. Quizás solo quisiera añadir algo. Dale. Muchas veces hay enojo acumulado o odio acumulado a mi papá, a mi mamá, a mi tío, a mi tía. Entonces, cada vez que una palabra te dicen, eso es, posiblemente no sea nada, pero eso enciende el furor. Entonces, para eso también tenemos que aprender a perdonar y sacar esas raíces de rencor, de amargura, de odio, de que tengamos con otras personas, porque eso muchas veces no nos permite avanzar. Podemos ver que Jonás tenía un cierto ira, odio, posiblemente contra estos ninivitas, porque estaban atacando a su pueblo. Entonces eso no le permitía, lo nubló. Ahora déjenme terminar con esto. Dice este predicador, Juan Calvino, cuán furiosas e irrazonables son las pasiones de la carne. Cuán furiosas e irrazonables son las pasiones de la carne. No hay, por lo tanto, nada mejor que refrenarlas antes de que cobren fuerza, pues cuando alguien ceda a sus vicios, hablando del enojo, la obstinación y la inflexibilidad siempre serán el resultado. Él nos da el consejo implícitamente, dice, si ustedes dejan que siempre su carne fluya, va a llegar el punto en que tendrán un enojo obstinado e inflexible
para incluso ser capaces de manipular la verdad y no llegar a los consejos que ustedes han dicho. No van a poder llegar a contar hasta 10. Se los puedo asegurar. Todos los consejos que ustedes me han dicho acá y los que hemos practicado, según Juan Calvino, son imposibles de hacer si nosotros dejamos que nuestra carne fluya. No vamos a lograr llegar. Entonces, ¿cuál es el consejo, Juan Calvino? El mejor consejo que él da se los voy a decir de una forma bastante práctica. Yo jugué voleibol durante mucho tiempo y lo hice en la selección, y un punto en voleibol dura aproximadamente 3 o 4 segundos. Entonces, la cantidad de tiempo que uno tiene para pensar la jugada o para pensar lo que va a hacer son milésimas de segundo. Milésimas. Entonces, ahí zona de peligro. Ella quería estar aquí para el final. Entonces, como tenemos milésimas de segundos, cualquiera se puede preguntar, ¿cómo tomar decisiones en milésimas de segundo? Bueno, la respuesta para este y todos los deportes es que todas esas cosas suceden de forma impulsiva o sin pensarlo, por inercia. Por inercia, no las pensamos. Y entonces, ¿cómo suceden? Si no estás pensando en saltar, si no estás pensando en pegarle una pelota. Suceden porque las has practicado una y otra vez. Cada entreno de cada deporte incluye cientos de repeticiones. Entonces, ¿cómo puedo hacer para no dejar que el enojo me gane? Deben de prepararse y entrenar todas las mañanas en oración y en lectura bíblica para no ceder ante la carne. Todas las mañanas. Les voy a asegurar esto. La mañana que ustedes lean la Biblia y esta no les traiga convicción de sus pecados y no les motive a cambiar, se los puedo asegurar que esa mañana van a maltratar a alguien de su familia. Van a maltratar a algunos de sus amigos por enojo. Eso es la razón por la cual es tan importante, antes de salir, nomás levantarme, entrar en oración y en lectura bíblica. Bueno, hemos terminado esta noche, pero no quisiera terminar sin decir el gran propósito del libro de Jonás. Entonces, les pedí, lo dejé esto para el final porque quería que fuera el cierre total de Jonás, pero si quieres dale, paseala, porque aquí ya es el final de Jonás. Les pedí que dividieran la historia de Jonás en 3 partes. La historia de Jonás consta del llamado, de la ballena y de la predicación. Yo les conté al principio de Jonás que Esdras, el que reconstruyó la vida espiritual del pueblo de Israel, fue el que encontró los escritos de Jonás, los guardó y los recopiló como ahora los tenemos. ¿Por qué para Esdras fue tan importante esto? Porque Jonás es el reflejo de toda la historia israelita o del panorama de la historia judía. ¿Por qué? Jonás fue llamado a predicar a las naciones, estuvo en una ballena y terminó predicando cuando salió. El pueblo de Israel fue llamado a hacer luz a las naciones, fue llevado cautivo a Babilonia y cuando salió aprendieron a hacer luz. Esta es una historia de redención. Los israelitas al ver esto recordaban la redención que habían obtenido, o los judíos recordaban la redención que habían obtenido
por medio de salir vivos de Babilonia, salir vivos de la ballena. Hay una historia de redención en cada una de nuestras vidas y eso es para que seamos luz. ¿Quieres despedirte con algo? ¿Con algo o una oración? Con el enojo, muchas veces, todos luchamos con el enojo y muchas veces lo sabemos. Y muchas veces intentamos mejorarnos y decimos, ok, hoy no me voy a enojar. ¿Y qué pasa? Salimos en tráfico, nos despertamos tarde, viene la regla, como la semana pasada. Y hay cosas que suceden que provoca ese enojo y después nos frustramos y nos enojamos más porque estamos haciendo el pecado que sabemos que no deberíamos hacer. Pero estaba escuchando y pensando en la redención, que Dios nos da misericordia. Entonces el enemigo quiere que nos quedamos ahí, que nos sentimos culpables, pero que Dios nos da esa oportunidad para cambiarnos. Entonces, como un papá amoroso dice, ok, fallaste, pero regresa hacia mí y vamos a intentar de nuevo. Y eso es como la historia de Jonás, que tuvo oportunidades segunda, tercera, cuarta vez para hacer las cosas bien. Como, hey, Jonás, fallaste, pero démosle. Falló de nuevo, démosle. Entonces, yo creo que eso puede ser como un ánimo para quien sea, que, hey, tal vez estás en pecado o vas a fallar, pero tienes que regresar a Dios, que no te quedes ahí. Amén. Amén. Bueno, oremos. Señor, gracias porque cada vez que vemos en tu historia, en tu bendito libro, encontramos la redención siendo el mensaje principal. Gracias, mi Dios. Si usted no ha aceptado a Cristo y quisiera hacerlo, le invito a una historia de redención. Le invito a que esta noche usted diga, Señor, quiero conocerte y quiero que redimas mi vida. Ahí donde está, solo tiene que repetir esta oración conmigo. Jesús, creo que eres Dios, que moriste en una cruz por mis pecados y resucitaste el tercer día. Creo que tu sangre es suficiente para perdonar mis pecados y limpiarlos. Creo que si esta noche mi cuerpo llegara a perecer, mi alma estaría contigo en la eternidad. En tu nombre todos hemos orado. Amén.